Ana María Matute empezó a escribir cuentos a la edad de 5 años en folios que doblaba en 4 pliegos y que sujetaba con la grapa del diario ABC. Los ilustraba ella misma. Después de su boda, cuenta ella, su madre se presentó en su casa con una caja donde los había ido guardando a lo largo de los años. Ana María Matute no lo sabía y se emocionó. Cuenta la escritora que su madre era muy severa, pero que siempre la apoyó en su decisión de ser escritora. Su padre también jugó un papel en su formación como escritora, en este caso como contador de historias maravillosas, que le narraba al volver de sus viajes. Perdón, Ana María, te robo tus palabras, que son hoy las únicas que deben importar, pero seré breve. No, por Dios. No digas seré breve porque ya se sabe lo que pasa cuando se dice. Eso es lo que sucedió el otro día en Puerto Rico con unos discursos. Decía nuestra escritora que su padre le traía lápices de colores y que ella le decía que se sentía muy triste cuando se terminaban los lápices, de los que solo le quedaba la capucha. Y que entonces él le respondía que las capuchas eran duendes que por la noche correteaban por su cuarto. Después llegó la guerra civil, cuando ella tenía 10 años. El fenómeno fue descrito por nuestra escritora con estas palabras. Fue como si se hubiera vaciado una piscina en la que transcurría y flotaba la vida, y de repente aparecieron cosas que nunca hubiera podido imaginar que existían. A los 17 años escribió la novela Pequeño Teatro, con los calcetines que estaban de moda en las adolescentes de la época, imagen que ha preservado el cine de entonces. Ana María se presentó en la editorial Destino con un manuscrito encuadernado con tapas de hule, otro signo que nos transporta a aquella época, y se plantó delante del editor, que era nada más y nada menos que Ignacio Agustí, excelente novelista, aunque el viento del olvido se haya ensañado con él, como con tantos. Autor de un formidable bestseller de la época, Mariona Rebull. El buen señor la miró y le pidió que pasara la novela a máquina y volviera a traérsela otro día. Al cabo de una semana se cruzaron por la calle y Agustí le dijo: señorita Matute, nos ha gustado mucho su novela y queremos publicarla. La joven escritora no salía de su asombro, pero en efecto la novela se publicó años después. 11 años después. Antes se publicaría Los Abel, que obtuvo una mención especial en el Premio Nadal. Literatura y vida. Llegó su primer momento y una fase de creatividad fecunda que dio lugar a numerosos cuentos. No fue muy bueno su primer matrimonio, del que la rescataría nuestro Nobel, Camilo José Cela, que la acogió al igual que hizo con muchos otros escritores jóvenes, brindándole protección y aliento. Vinieron después novelas como Las Luciérnagas, la trilogía Los Mercaderes. El tema de estos libros era la posguerra, asunto crucial tras el cual, de un modo repentino, descubrió la Edad Media y publicó La Torre Vigía, revelando, como la serpiente que deja en el bosque una camisa en la que ya no cabe su ser, una nueva personalidad. Todo iba bien cuando llegó un fantasma inopinado, la depresión. Llevo mucho tiempo tratando de recordar quién escribió Esa visible oscuridad. Perdón. Es que he de pedir perdón porque soy sorda, no soy dura de oído, no, soy sorda. Y además resulta que llevo un audífono, pero me he dejado las pilas, me las he dejado en el hotel y se me ha terminado la pila. Así que estoy sufriendo mucho porque... No sabes lo que digo. Te oigo muy bien todo lo que has dicho, menos esto último que me has dicho. Es que, sí, que no consigo recordar a lo largo de la tarde quién escribió Esa visible oscuridad, aquel libro que a ti te... Yo tampoco William Styron. Exactamente. Okay. Sí, es fenomenal ese libro. Sí, por eso, porque sabía que para ti era crucial. Sí. Algo que sucedió cuando tenía prácticamente acabada Olvidado Rey Udú. Tras un paréntesis preocupante, por mediación de su agente Carmen Balcells, que puso a su disposición una secretaria, el libro alcanzó su forma definitiva, publicándose en 1996. De nuevo, la escritora entró en una fase distinta de su carrera. Ese año entra en la Real Academia Española de la Lengua, ocupando el sillón K. Pronunció un emotivo discurso y antes ella me corrigió. Me da miedo porque no puedo equivocarme absolutamente en nada, porque heredaba el sillón de Carmen Conde. Fue la tercera mujer en ingresar en la muy egregia y masculina institución. De novela en novela, siempre, sí, aunque vertebrada por las unidades breves que son los relatos cortos,
reunidos en 2010 en un volumen de 800 páginas largas que lleva por título La Puerta de la Luna. Es miembro honorario de la neoyorquina Hispanic Society of America. Hablemos, aunque te incomode escucharlo, de los reconocimientos que ha merecido su obra. No de todos, solo algunos. En 1952... pero no leas los No. premios. Yo os lo digo con miedo porque esto ya sucedió en Puerto Rico. En 1952 el Café Gijón por Fiesta Noroeste, Déjalo. Premio Planeta. En 1954, el año en que nació su hijo Juan Pablo, con pequeño teatro. 1958, Premio de la Crítica por Los Hijos Muertos, escalofriante título. 1959, Premio Nadal por Primera Memoria. El Premio Fastenrath de la Academia Española. En 1962, por Los Soldados Lloran de Noche. Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Ya está bien. En 2007, el Premio Nacional de las Letras, y termino porque no me deja seguir, el pasado 27 de abril, y por eso en parte está aquí, le fue concedido el Premio Cervantes, el más prestigioso de la lengua común de España y América Latina. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Menos mal porque estaba sufriendo, porque que han aplaudido. ¿Sabes qué Porque... pasa? Que yo agradezco mucho que dices los premios, pero ¿sabes qué pienso? Que claro, es un poco pesado, ¿no? Bueno, Sí. voy entonces, siguiendo todo esto, a cortar media página que tenía aquí. Voy a cortarla, no la leo, y como habíamos hablado antes, aunque da igual lo que se le pregunte, porque entonces empieza a fluir su palabra maravillosa, le había dicho que en lugar de hacerle preguntas, le iba a decir palabras, y con que con cada palabra ella se lo tomara como una pregunta y contestara. Le dije las palabras, le pareció bien, y dijo, bueno, a lo mejor hay que quitar alguna. Sí, algunas se puede quitar, ¿no? Pero normalmente todas están muy bien. Todas me sugieren cosas porque todas tienen algo que ver con mi vida. Bueno, la primera palabra es la palabra madre. La palabra madre es la más conflictiva porque es una palabra hermosísima, es la mejor, quizá la mejor palabra del mundo, pero claro, depende de la madre, ¿no? La mía fue espléndida, tuve una madre magnífica, pero quizá excesivamente espléndida, porque era muy severa. Y claro, pues mi infancia fue un poco, estuvo un poco entristecida por este carácter de ella. Tenía un carácter muy severo. Mira, yo lo voy a decir con dos palabras, que es algo que he explicado otras veces. Mi padre era un mediterráneo total, y mi madre era una castellana de esas, y aquí te espero. Entonces, yo digo que mi padre hubiera podido ser amigo de Ulises y mi madre del Cid. Ya está. Creo que ya se ha entendido, ¿verdad? Y sin embargo era una mujer espléndida, porque luego, cuando yo crecí, la entendí y la comprendí. Y el día que yo me casé, el infausto día en que yo me casé, me dio una caja de cartón donde ella había recogido todos los cuentos que yo había escrito cuando era niña. Yo nunca pensé que mi madre podía haber hecho eso, y lo hizo. Y yo a partir de ese momento empecé a mirar a mi madre de otra manera, ya la empecé a comprender mejor, mucho mejor. Y es que la pobre había recibido una educación todavía mucho más severa y mucho más la mujer estaba todavía más marginada que en la época en que yo nací. Y entonces, pues, ella veía en mí, en mi deseo de ser yo, de escribir, se veía un poco ella, lo que a ella le hubiera gustado hacer. Y por eso quizá extremaba la severidad conmigo más. Eso es lo que yo he llegado a pensar. La siguiente palabra es guerra. Guerra. Ah, la guerra es tremenda. No hay guerras santas. Mentira, no hay guerras santas. Ni las cruzadas de la Edad Media, ni ninguna guerra santa. No existe. La guerra es sucia siempre. Es sucia, es fea, es mala y duele mucho. Yo recuerdo que tenía 11 años, yo aún no los había cumplido. Yo los cumplo el 26 de julio.
Y la guerra española empezó el 18 de julio, o sea que aún me quedaron unos años de 10 años, 10 años. Pero éramos unos niños que vivíamos en un mundo casi como dentro de una burbuja, ¿no? Éramos niños burgueses, con la tata, con los papás, que no salían de casa si no era con la tata o con los papás, que teníamos un mundo muy limitado y de un bienestar muy grande. Y se nos daba un mundo como inamovible, ¿no? Aquello no se podía romper nunca, aquello iba a estar siempre así. Y de repente, de la noche a la mañana, el mundo se volvió del revés. Se cambió de arriba abajo todo. Y aquellos niños que no salían de casa, si no era con los papás y con la tata, eso, de repente tenían que hacer cola para el pan, para las patatas. Y allí vi yo por primera vez un hombre no muerto, asesinado, en un solar que había cerca de donde ya estábamos haciendo la cola. Es la primera vez que yo tuve conciencia de la muerte, lo que es la muerte, porque hasta entonces era una palabra, el abuelito que no vuelve, ¿no? Lo que cuento yo siempre. Pero entonces tuve la noción exacta de lo que era la muerte. Y la muerte y el odio. Otra cosa que descubrimos ante la guerra, lo que es el odio. Y también el amor. Porque en esas situaciones límite, los pueblos se manifiestan al límite también. Entonces, tal como se veía el odio y el espanto, también se veían gestos de una generosidad tremenda, de un amor tremendo. Es el mundo de los grandes contrastes, donde se ve el ser humano en sus manifestaciones más crueles y más hermosas también. Yo nunca olvidaré la guerra, me influyó mucho. Y toda la primera parte de mi obra está muy influida por la guerra. Apenas hay libros, los primeros, que no tengan que ver la guerra o luego la posguerra. La posguerra fue terrible también. La posguerra, yo creo que fuimos el país que ha tenido una posguerra más larga del mundo, creo. Bueno, yo ya he hablado de la guerra. Niño tonto. Niño tonto. Bueno, ese es un libro que yo escribí sin saber que estaba escribiendo un libro. Es que me indignaba mucho el concepto que había de la infancia en la época en que yo era joven. Los niños eran como una propiedad paterna, ¿no? El niño, si el papá era médico, el niño tenía que ser médico. Si la mamá era una maruja, la niña tenía que ser una maruja. Eran propiedad, y era, como ya decían ellos, esa cera blandita modelable. A mí me daba una rabia cuando oía eso, que yo era cera modelable. No serás tú, yo no. O sea, me daba mucha rabia que me dijeran eso. Y era el concepto que había entonces del niño, una cerita modelable, ¿no? Pues vaya usted a modelarse usted. Déjeme en paz a mí. Pues bueno, eso era tremendo. Y yo, se me ocurrió escribir Los niños tontos, porque los niños tontos, entre comillas, ¿no? Con ironía, claro, está dicho. Lo explico esto por lo que luego contaré. Y entonces, pues, estando yo, pues, por ejemplo, en una espera, en el médico, esperando, en un bar, que estaba esperando también, yo he pasado la vida esperando, voy a escribir un niño tonto, y me ponía a escribir un niño tonto. Y un día vino un editor a casa, por cierto, que era el hijo de de Ricardo Baeza, Fernando Baeza, que era exiliado, ¿no? Y vio esto y dijo, oye, pero Ana María, si esto es muy bonito, pero si esto es precioso. Decía él, no lo digo yo. Pues esto es un libro. Y yo dije, ¿de verdad? Pues sí, pues bueno, pues sí, fue un libro. Pues ese libro, cuyo uno de sus cuentos, a lo mejor no lo leemos aquí, a lo mejor no, a lo mejor sí, pues fue motivo de indignación de la censura española. Ahora yo por primera vez he podido ver los informes de la censura, porque en aquella época no los podías ver, no sabías quién te censuraba, no sabías quién era, ni podías discutir siquiera con esa persona. Que me llaman de todo. Dicen que pervertidora de niños, inmoral, la Matute inmoral, la Matute es inmoral, qué horror. Y todo porque escribí esos libros, porque
Este libro tiene un problema muy grande, y es que mucha gente se cree, sobre todo señoras así, se creen que es un libro para niños, y precisamente es un libro en absoluto para niños. Yo estoy harta de que me vengan señoras con niñitos de la mano, con el librito para que se lo firme. Digo, oiga señora, que este libro no es para niños, ¿eh? Que se va a llevar un susto el niño y me va a odiar para toda su vida. Claro, luego la censora, que era tonta también, lo tremendo de los censores no es que fueran lo que eran, que ya estaba bien, es que además eran tontos, la mayoría. No se daban cuenta, por ejemplo, tú escribías una cosa con toda tu intención y bien tapada y no la veías. Y a lo mejor escribías una cosa que no tenía ningún... y le veían una cantidad de cosas que no existían. Bueno, pues me dijeron que yo pervertía a los niños. Y que pues, los pervertirá usted, porque yo no he escrito esto para niños. Esto es para personas mayores, para que se den cuenta las personas mayores de lo que son los niños de verdad, que no son como ustedes se creen. Y así sucesivamente. Vikingo. Vikingo, ay, mi pasión por los vikingos desde niña. Me apasionaban los vikingos, con sus trenzas rubias y sus cuernos. Bueno, lo de los cuernos, en este caso está bien. Y me gustaba mucho. Y yo me he sentido muy vikinga. En muchas cosas me he sentido como los vikingos. Hay una cosa de ellos que me gustaba mucho, que iban, pero no colonizaban. Iban, robaban y se iban. ¡Hala! Más robaban los que se quedaban. Eso sí que... Ellos no, robaban 4 cosas de las iglesias, 4 cálices y 4 cositas y se iban a su casa. Me gustaban. Cuarto oscuro. Ay, sí, eso sí. Cuando era yo niña había un sistema educativo muy particular, ¿no? Entre ellos era, cuando te portabas mal, te metían en el cuarto oscuro. El cuarto oscuro se ve que era el cuarto. Y si alguna vez algún hermano mío le habían metido en el cuarto oscuro para castigarle, salía ay, llorando, no quería entrar. Yo lo pasaba bomba. Me encantaba que me metiera al cuarto oscuro, porque por lo menos me dejaban en paz. No me estaban encima, mortificando. Era un cuarto oscuro, que era un cuarto de armarios. Y yo recuerdo que allí, al cabo de un rato, la oscuridad se transforma, ¿no? Es como cuando estás escribiendo. No, la oscuridad, perdón, la realidad se transforma. Cuando estás escribiendo que tú... No es que cambies la realidad, no, es que la realidad se convierte en lo que tú me estás viendo. Por ejemplo, la silueta de los armarios, para mí era la ciudad de los armarios. Yo me subía encima, así agachadita, desde el techo y la parte superior del armario, y allí luego había los abrigos de mis hermanos, allí, oliendo a naftalina. Entonces yo me los ponía, yo era personas distintas. Y un día recuerdo que en mi bolsillo había de todo. Y una vez saqué un terrón de azúcar y en la oscuridad lo partí y salió una chispita azul. Eso es un fenómeno natural, parece ser, que no es que ocurra siempre o no se puede ver siempre, pero ocurre. Yo doy fe de que a mí me ocurrió. Y yo pensé, claro, yo soy mala, yo todo lo hago mal. En el colegio las monjas y yo somos dos, como Corea del Norte y Corea del Sur, vamos. No, pero soy maga, y lo era, porque es una forma de ser mago, es ser escritor. Es convertir lo que la gente cree que no es realidad, convertirlo en realidad, que es verdad. Cuando me dicen, la novela fantástica de Ana María Matute, no es una novela fantástica, es mágica, porque la vida es mágica también. Es magia, es ser mago. La realidad y la fantasía se confunden. ¿Por qué? A ver si lo explico bien, porque yo también... Cuando escribes algo que la gente llama fantasía, no es fantasía, es realidad, porque para ti eso, tú has inventado eso y has creado eso y lo crees así, es tu realidad. Es mucho más realidad que no otras cosas que la gente considera realidad.
En fin, que lo estoy contando muy mal. Bosque. Lo estoy contando muy mal. ¿Qué? Bosque. 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 Ah, bosque, sí. El bosque para mí es una parte de mi vida muy importante. Yo tengo una gran pasión por la Edad Media. Yo, si no hubiera sido escritora, yo creo que hubiera sido historiadora. Y como historiadora sería medievalista. La Edad Media es una época que me fascina. Y para mí el bosque es como la representación de la Edad Media. En un bosque puede ocurrir todo. Lo peor y lo mejor. Como en la Edad Media ocurría así, era una edad de contrastes tremendos. Además, de repente, es como si el hombre, después de los siglos oscuros, el hombre estaba de rodillas, se pone de pie. Empieza la espiritualidad del hombre, junto con la mayor crueldad y la mayor grosería. Yo soy una mujer apasionada por los contrastes, ¿no? Y esto ocurre en la Edad Media y ocurre en el bosque. Los bosques para mí los he frecuentado desde que era niña. Mi madre tenía una finca preciosa en La Rioja, donde estábamos al lado de los bosques, y yo siempre me escapaba y me iba al bosque. Mi madre no lo entendía. Me decía, pero ¿por qué vas al bosque? ¿Qué haces allí? Y yo, mamá, pues estar, le decía, estar, me gusta. Tengo pasión por la naturaleza yo. Y yo no contemplo la naturaleza, no, yo me siento parte de la naturaleza. Como yo en un bosque, yo soy como un árbol, igual. Y me acuerdo que una vez pasó una cosa muy curiosa y que demuestra un poco cómo era mi madre. Yo estaba en el bosque y notaba como una mirada, algo ¿verdad que cuando uno está, alguien le mira, uno lo nota y se vuelve? Y había un macho cabrío, enorme también, con unos cuernos como un vikingo, pero más gordos. Y estaba allí, unos ojos amarillos de color azufre. Y yo dije, Dios mío, es el demonio, qué miedo. Eché a correr y me fui a casa corriendo. He visto al demonio, mamá. Me dijo, tú no me extrañas. Mi padre me hubiera dicho, ay, hijita, cuéntame, pues sí, cómo era el demonio y por qué dices que lo has visto. Mi madre, no. Ahí se ve cómo eran los dos, ¿no? Whisky y gin tonic. Ah, el whisky, del cual he sido muy partidaria siempre, y sigo siendo, lo considero que es una bebida barroca. Y el gin tonic es lúcido. Es eso lo que creo que querías oírme decir, ¿no? Sí. Romanticismo. Yo creo que soy muy romántica. Yo me acuerdo todavía, hoy mismo en el hotel he visto unos pajaritos pintados en la pared, claro, en el papel, que eran colibrís. Y me acordaba de un baile de cuando yo tenía 17 o 18 años, y de un chico polaco, judío polaco, que venía huyendo de Hitler. Y estuvimos toda la noche bailando juntos. Había entonces una canción muy bonita que se llamaba Colibrí. Y cuando he visto aquellos pájaros me he acordado del colibrí y me he emocionado, casi se me han salido las lágrimas, acordándome de aquel muchacho. No sabía una palabra de español, pero no nos hizo falta. Estuvimos encantados el uno con el otro y él, la única palabra que aprendió fue colibrí, se llamaba. Y luego la canción, que era muy bonita, no la voy a cantar porque ustedes saldrían corriendo todos. Matrimonio. Hombre, el matrimonio puede estar muy bien, puede ser una cosa maravillosa y puede ser un infierno, claro. Yo no tuve suerte. Yo no tuve suerte porque no la tuve, porque no éramos el uno para el otro. Además, es una persona muy conflictiva, una persona muy especial. Y yo, por llevar la contraria, también, como de costumbre también. Pero aparte de eso, no, yo me enamoré mucho de él. Lo que pasa es que luego, claro, con el tiempo las cosas, hombre, no fue bien, vaya. Y luego, en cambio, después de separada, pues conocí a una persona maravillosa con la cual, pues, es un matrimonio. No nos casamos porque no podías casarte, no te podías divorciar en España. Era
francés, no era español. Y vivimos durante 28 años juntos, muy bien. Y con mi hijo. Y mi hijo, los primeros años de mi matrimonio, en España había una ley brutal. Bueno, había muchas leyes brutales, pero una de ellas era que cuando tú te separabas, el hijo se lo daban inmediatamente al marido. La mujer tenía que demostrar que era una mujer como Dios manda. Yo no sé cómo mandaba Dios en aquella época. ¿Qué? Entonces, si tú te portabas así, te lo daban, si no te... Y él, pues claro, usó esta ley todo lo que pudo, hasta que por fin me dieron a mí la separación, la verdadera, la separación, pero no era divorcio, era separación. Pero los años que yo pasé sin mi hijo, que era pequeñito, tenía 8 años, y pocas cosas hay tan dulces y tan tiernas como un niño de 8 años. Y me lo quitó. Hasta que mi suegra, que era muy buena persona, me dijo, no, tú verás los sábados y los domingos verás a tu niño. Y estuve cerca de 3 años viendo a mi niño los sábados y los domingos, nada más. Y claro, ese día yo me lo llevaba al mejor cine, al mejor restaurante. Luego toda la semana comiendo pan con tomate, pero... Y estaba conmigo hasta que el día que me dijeron que me habían dado la separación y la custodia. Esto sí que era lo que a mí yo más quería. Y mira por dónde me llegó una invitación de Estados Unidos para ir a una universidad, a la Universidad de Bloomington, en Indiana. Y fui con mi niño, y ahí estuvimos allá, pues durante mucho tiempo ya estuve con él. Premio Nadal. Premio Nadal. El premio Nadal, pues fue un premio que yo había perseguido. Bueno, yo había mandado luciérnagas, me acuerdo, al premio Nadal, nada posible, ¿no? La censura se lo cargó todo de arriba abajo. Luego, al fin, cuando mandé la primera memoria, me dieron el premio Nadal y fue para mí una alegría. Era un premio muy deseado por todo el mundo, lo recuerdo. Era el premio más importante que se daba en España, el premio Nadal. Y lo tuve por primera memoria y entonces se me abrió todo un abanico de lenguas. Se publicó en muchísimos idiomas y fue mi salida al extranjero, ¿no? También está publicado en Estados Unidos, está publicado también, se llama School of the Sun. Lo he pronunciado muy mal, pero bueno, ya me lo he entendido, supongo. Depresión. Bueno, yo tuve una depresión muy mala cuando yo era más feliz. Es que las depresiones, las malas son eso, que no sabes por qué. Yo estaba con el hombre de mi vida, tenía a mi niño, tenía a mi hijo, que ya no era tan niño, ya era más mayorcito. Tenía éxito en mi trabajo, estaba estupendamente y de repente pues una depresión tremenda que duró bastantes años. Por eso me gustaba ese libro que tú has nombrado, porque lo describe perfectamente lo que es una depresión. Este escritor lo pasó también, y por eso lo conoce también. Y luego se me quedó sin terminar uno de los libros míos que yo más prefiero. No digo que sea el mejor, pero para mí es el predilecto, que es Olvidado Rey Vudú. Se faltaba el final. Y al final, gracias a Carmen Balcells, la agente literaria, me dijo, este libro, termínalo, ya verás que es... Y me secuestró, me llevó a su casa, me enterró, como quien dice, no, eso es una broma, pero me llevó a su casa para que lo terminara, y allí lo hice, se lo debo a ella. Y entonces se publicó este libro, y realmente es uno de los libros míos que ha tenido más éxito, y sí, sigue vendiendo, se sigue vendiendo, a pesar de los años. Trasgo. Ese soy yo. Es una broma. Es un personaje de Olvidado Rey Vudú y es un personaje que a mí lo quiero mucho. No se puede hablar de él, hay que leerlo para saber de qué se trata. Es un personaje del subsuelo. Es un trasgo. Es el trasgo del sur. Es el que él asoma la cabeza y un día ve unos viñadores que están en un lagar y se da cuenta de que los hombres cuando beben casi lo ven, se convierten casi en personajes como él. Y él
Entonces empieza a beber también y no se da cuenta de que se va convirtiendo en un hombre, sin querer. Y le va creciendo corazón, que antes no tenía. Pero claro, en lugar de corazones es un racimo de uvas. Y al final, los que más quiere él precisamente, le van arrancando granos, le van arrancando hasta que al final el propio rey vudú le arranca el último, se lo come y él se convierte en ceniza, ceniza de hojas. Triste, ¿verdad? Pero es bonito. Carpintero. Yo soy carpintero. Me encanta la carpintería. Bueno, se lo conté hace poco a Vargas Llosa y dije, pero yo no lo sabía eso. Yo, bueno, no tenías por qué saberlo tampoco, pero le hizo mucha gracia que fuera carpintero. Y a mí me parece muy normal. Es una profesión maravillosa la carpintería. Además es un oficio que es placentero, es maravilloso, huele bien la madera. Huele, el árbol es el único ser vivo que después de muerto huele muy bien también. Me gusta mucho la carpintería. Y yo, cuando vivía en Sitges, bueno, hacía pueblos de madera que luego se los regalaba a los niños, pero también hacía muebles. Y una vez hice un altillo en mi casa de Sitges y nadie se mató, y subía mucha gente, nadie se cayó y se mató. Dos palabras más, muy distintas. Real Academia. Real Academia. Ah, pues está muy bien. Está bien. Pero no hay mujeres, eres de las poquísimas. Ah, sí, que no hay mujeres, ahora sí hay al menos 6. ¿Y cuántos Claro, hombres? al lado de los 40 y pico de hombres, son pocas, pero... Y hay muchas mujeres ahora. Bueno, 6, creo que somos 6, sí. La Real Academia está muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo con mi salud puedo ir, acudo poco. Y además, pues, yo creo que un escritor realmente lo mejor que puede hacer por la Real Academia, cuando es miembro, es escribir bien. Porque todo el trabajo de una academia lo llevan los lingüistas, lo llevan los filólogos, lo llevan los gramáticos, y sobre todo lo llevan los becarios. Bueno, yo voy a terminar para que... Yo creo que ya está, ¿eh? Una palabra. Sí. Magia. ¿Eh? Magia. 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 Bueno, yo he hablado antes de magia. La magia. La vida es mágica. Yo, por ejemplo, cuando yo tuve a mi hijo, yo no lo relacionaba con las efusiones que yo había tenido con mi marido. Era un niño de repente que había aparecido allí, que me miraba con aquellos ojos. Y dije, eso es magia pura. Es magia pura. La vida es magia. Bueno, vamos a ver, me gustaría ahora abrir un turno de palabras y como... Si quieren. Si quieren. Y lo único que pido es, por favor, que simplemente sean muy breves y muy concisos para que sea ella quien conteste. Yo no les voy a oír, me lo tendrán que traducir al sordo. Bueno, una palabra también. Sueños. ¿En qué idioma sueñe? ¿Lo qué? Sueños. ¿En qué idioma sueña? ¿Quién? Usted. Sueños, ¿en qué idioma sueña? No entiendo la pregunta. ¿En qué idioma suena quién? Sueña. Sueña. Ah, voy a entender, suena. ¿En qué idioma sueña? En español. Bueno, no sé, porque no lo sé. Es un idioma realmente en los sueños hay pocas palabras. Hay más situaciones, hechos, sentimientos, sucesos, más que palabras, creo yo. Digo, por lo menos a mí. Ahora, sueño en colores y con música, eso sí. Y me parece que en español porque lo entiendo. Una palabra muy moderna, privacidad. Una palabra muy moderna, privacidad. Ah, pues bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le inspira la palabra privacidad? Ah, ¿qué me inspira la palabra privacidad? Pues eso, privacidad. No sé explicar. Pues sí. Es una palabra muy expresiva. Yo creo que explica en sí misma, ya explica lo que es la privacidad, ¿no? Digo yo, me parece.
No es una palabra que yo pueda añadirle nada. La privacidad es... Privacidad hace 50 años comparado con el hoy. ¿Qué dice? Privacidad hace 50 años comparado con la privacidad hoy. Pues nada, una diferencia inmensa, ¿no? Entonces, usted se refiere a la mujer concretamente, ¿no? Me parece, me da la impresión, o en general a todo el mundo. Bueno, yo creo que la privacidad antiguamente había más privacidad, que hoy día la gente se diluye más, creo, no sé. Mire, no le sé contestar mucho a eso, la verdad. Me he hecho un lío. Imaginación. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué? Imaginación. Mi imaginación, sí, eso ya lo he explicado yo. Mira, imaginación es... Hay una anécdota que yo la conté en el discurso del Cervantes, pero que me parece que es muy, muy definitoria de lo que es la imaginación. Había un gran compositor catalán que se llamaba Jordi Blancafort, y su hija me contó que cuando eran pequeñas, una de sus hermanas le dijo a otra: oye, la música de papá, no te la creas, se la inventa. Eso es imaginación. Carmen Laforet. Carmen Laforet. Pues fue para nosotras, fue darnos cuenta de que se podía, a pesar de la censura y a pesar de todo, se podía escribir todavía en España, que había una forma, una ventanita abierta. Ella y Cela, en otro sentido, fueron los primeros que rompieron esa especie de cerrazón, esa especie de pared, de muro que nos separaba de la literatura. Carmen Laforet, sobre todo, para mí mucho más que Cela, aunque también la admiré mucho a Cela, pero ella además era mujer y era joven. Entonces para las chicas que escribíamos, que supongo que había otras también, aunque no muchas, porque en aquella época era muy, muy raro que una mujer escribiera, fue un gran estímulo. Y curiosamente es una de las pocas escritoras y escritores, lo mismo da, que yo no he conocido personalmente. Nos hemos conocido por teléfono y por carta, pero no personalmente, que es una cosa muy rara, ¿no? Porque yo le he conocido a la mayoría. Y sentí mucho su muerte. Ahora he conocido a su hija y me ha hecho mucha ilusión y me ha gustado mucho hablar con ella y saber cosas más de su madre. Ella ha publicado un libro también, la hija, que se llama Cerezales, como el padre, claro, lógico. Pues escribió un libro sobre la madre, muy bonito también, muy, muy interesante. Yo creo que la mejor manera de... Hay más preguntas, que di que no había. Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. Para mí fue una revelación, fue un hallazgo tremendo. Cuando yo leí por primera vez a Borges, me entusiasmó y me sigue entusiasmando. Le conocí en Buenos Aires, pero no puedo decir que fuimos amigos, solamente que le conocí. Bueno, Josep Pla, un gran escritor catalán, tenía un dicho muy, muy gracioso que decía que nuestro entorno se dividía en amigos, conocidos y saludados. Bueno, pues Borges, desgraciadamente, para mí fue saludado, que no pude ser más que eso porque no tuvo tiempo. Luego ya yo me marché y ya no lo volví a ver y después murió, desgraciadamente. En cambio, de la que sí he sido hasta conocida, digamos, he hablado bastante con ella, es con María Kodama o Kadoma. Kodama. Es así. Los escritores argentinos son magníficos. A mí me gustan mucho los escritores argentinos. Bueno, también me gustan los de otros países, pero los argentinos, hay escritores... Yo era muy amiga de Cortázar. De este sí que puedo decir que era amiga. Cortázar había estado en mi casa de Sitges, había venido a pasar algún tiempo. Éramos bastante amigos. Tengo cartas de él muy bonitas.
Me llamaba muchachita. Ay, fíjate lo que yo debía ser entonces. El narrador. Perdón, ¿puedo repetirlo? El narrador. El narrador. ¿Qué pasa con la narrador? Narrador, la palabra. Ah, es que ustedes están haciendo lo mismo que hacía. Están haciendo lo mismo. Hombre, no, por favor, que ha sido bastante ya. Mastíqueme un poco más las cosas. Preguntas más completas. El narrador, pues el narrador es el narrador. Yo no sé qué decir. Es el que cuenta, el que la mujer es una narradora nata. Las mujeres, aunque no sean escritoras, narran, saben narrar muy bien. La mujer más inculta te cuenta muy bien las anginas de su hijo. Te las cuenta de pe a pa, maravillosamente. Narra muy bien la mujer sabe narrar. Cosa que el hombre a veces sí, a veces no. La poesía. La poesía es el pulmón para respirar la literatura. Es lo que más me gusta y jamás he escrito una poesía. No sé si es porque me da miedo o porque tengo respeto, pero lo que más me gusta es la poesía. Y sin embargo, no he escrito nunca ninguna poesía. García Lorca. García Lorca, pues, ¿qué va a decir la Matute de García Lorca? Que no lo sepa todo el mundo, y que no admire todo el mundo, y que no quiera todo el mundo, y que no llore todo el mundo. Sí, por allí. ¿Cuáles son los escritores que más le ha influenciado a Ana María Matute? ¿Cuáles son los escritores que más le han influido? Pues no lo sé. Tiene que haber alguno, porque todos estamos influidos por alguien. Pero yo no lo sé. La verdad que no lo sé. De niña te puedo decir, sí, el mundo nórdico me interesa mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años o 16, que había un escritor que luego resultó que era un fascista o no sé qué, pero eso no tiene nada que ver porque su literatura, ¿no? Era Knut Hamsun. Y a mí me gustaba. Yo leí una novela que se llama Pan, y otra que se llama Hambre, que no era el pan y el hambre, no, era el Dios, que me fascinaron. Incluso le voy a decir una cosa, que mi novela Pequeño Teatro, que la escribí a los 17 años, está influida por Pan, creo, de Knut Hamsun. Tiene algo de... Incluso la situé en el País Vasco porque los nombres son así un poco nórdicos, parecen, ¿no? No son, pero parecen. Suenan así como... Y luego, pues, no sé, muchos, bueno, de muy niña, Andersen, para mí Andersen era el dios, ¿no? Es verdad, porque es un grandísimo escritor, porque tú lo lees de niño, lo lees de una manera y te enteras de una manera de las cosas, pero lo lees cuando eres ya un poco más mayor y ves más cosas, y más mayor y ves hasta mi edad. Yo ahora veo más cosas todavía en Andersen. Es interminable. Es como París no se acaba nunca de Enrique Vilamatas, ¿no? Que no se acaba nunca. ¿Y de mayor? Y de mayor, ¿qué lee ahora de mayor? ¿Qué le está Ay, hijo, si te lo digo no te lo vas a querer. Novela policíaca. Me encanta. Me encanta la novela negra. Sí, eso no quiere decir que haya abandonado la otra literatura, no, también. Me interesa mucho lo que están haciendo los jóvenes, lo que están haciendo. No voy a decir nombres, porque luego se paga muy caro, Que como no nombres a alguien, te pasa una factura que ya está bien, También me interesa mucho lo que hacen los jóvenes, porque yo me acuerdo de cuando era joven y cuando empezaba y me interesa mucho. Y creo que podemos estar contentos, tanto en España como en Latinoamérica hay gente joven que está haciendo cosas que están muy bien. ¿Cómo inicia su proceso literario? ¿Rompe a escribir? ¿Lo planifica? ¿Cómo hace? ¿Cómo es su proceso literario? ¿Me empieza a escribir de repente? ¿Lo planifica? Bueno, primero surge la idea, claro, porque es muy misterioso, muy raro, por lo menos para mí, porque a veces
A veces es una frase que oyes, es curioso. O una expresión, una sonrisa de alguien, que eso te lleva a pensar en una cosa que te lleva a pensar en otra, y de repente surge un libro, una novela, algo que tú quieres explicar. Y cómo surge, es muy difícil saberlo, muy misterioso para mí. Para todos no sé, pero para mí sí. Y luego, pues, una vez has creado un mundo, una atmósfera sobre todo. La atmósfera es muy importante. Unos personajes y más o menos un tema, un argumento, pues entonces te lanzas a escribir. Yo me lanzo así a escribir, pero eso sí, no me lanzo por las buenas, sin saber lo que voy a escribir. No, yo eso, todo lo que quiero decir, lo tengo bien claro en la cabeza. Luego me sale o no me sale, pero lo tengo muy claro por dentro. ¿Pregunta más quizás, si la hay? Hablando de su proceso literario que está diciendo ahora, quisiera preguntarle cómo compagina con ese mundo en el que usted está cuando está escribiendo y su vida diaria. ¿Cómo compagina ese mundo en el que usted está cuando escribe y su vida diaria? No tengo problema. No tengo problema porque siempre he tenido la suerte de tener una persona que me ha ayudado para seguir, para los trabajos diarios de una casa. Y eso. Bueno, siempre no. Hubo una época en que, cuando mi hijo era pequeñito, precisamente, que lo pasé bastante mal. Pero luego no, pues además tengo la suerte de vivir con mi hijo y mi nuera. Y contradiciendo la leyenda de que la nuera y la suegra se llevan mal, nos llevamos de maravilla. Me ayuda mucho y además hay una persona que también viene a ayudar a casa. No tengo problema. Es más, te voy a decir, o le voy a decir, yo ahora me pego la gran vida. Cosa que sí, la verdad, cosa que no he podido hacer antes. Ahora pues hago lo que quiero, descanso lo que quiero, escribo como quiero. Hombre, ya me lo merezco, tengo 86 años, que voy a cumplir el 26 de julio. Ya me lo merezco, ¿no? Digo. Gracias. Bueno, yo creo que lo que más desea un escritor, que para eso nace y eso es lo que desea, es que lo lean. Entonces muchos de ustedes ya lo han leído y lo seguirán haciendo. Pero vamos a terminar la velada con la lectura de un brevísimo cuento, que es el que ella comentó antes, que fue tan criticado y analizado por la censura, y que lo ha elegido ella para que sea leído aquí. Ese que la censura me llamó inmoral. Es muy cortito, no te mal, es corto. Bueno, se titula El niño que era amigo del demonio. Todo el mundo en el colegio, en la casa, en la calle, le decía cosas crueles y feas del demonio. Y él le vio en el infierno de su libro de doctrina, lleno de fuego, con cuernos y rabo ardiendo, con cara triste y solitaria, sentado en la caldera. Pobre demonio, pensó, es como los judíos, que todo el mundo les echa de su tierra. Y desde entonces, todas las noches decía, guapo, hermoso, amigo mío, al demonio. La madre, que lo oyó, se santiguó y encendió la luz. Ah, niño tonto, ¿tú no sabes quién es el demonio? Sí, dijo él, sí, el demonio tienta a los malos, a los crueles. Pero yo, como soy amigo suyo, seré bueno siempre y me dejará ir tranquilo al cielo. Es un niño tonto, uno de los niños tontos que tengo. Ana María, Premio Cervantes y escritora, muchísimas gracias por haber venido a Nueva York y ser la estrella del Festival de la Palabra. Muchas gracias a vosotros por haberme escuchado, por haberme invitado. Gracias a todos. Gracias.